8 de la mañana en punto, continuamos con más de Entre Noticias por Globovisión. En este segmento del programa les recordamos nuestra pregunta del día porque estamos en el tema de actualidad, que es análisis del discurso de los políticos venezolanos. Y la pregunta para ustedes a través de nuestra cuenta de Twitter, @EntreNoticiasGB, y mi personal, @RinconPisoGB, es ¿cuáles elementos considera usted que debería tener el discurso de un político? Y vamos a estar conversando precisamente sobre este tema con el profesor Carlos Delgado Flores. Él es director de la licenciado en Comunicación Social de la UCB y magíster en Comunicación Social de la UCAP y director del Centro de Investigación de Comunicación de la Universidad Católica. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias. Un honor, profesor, tenerlo aquí para analizar, muchos aspectos del discurso político venezolano, sobre todo cómo ha evolucionado en el tiempo, cómo ha cambiado, digamos, desde el difunto presidente Hugo Chávez hasta lo que se presenta, lo que presentan los diferentes políticos venezolanos en la actualidad. Gracias. El discurso de los políticos en términos generales, ha evolucionado, pero ha evolucionado hacia estandarizar unas pocas claves, ¿no? Para bien o para mal. Estas pocas claves se ven en la pragmática, en la combinación de declaraciones, directrices y compromisos. Un discurso político que busca generar convicción en un electorado, que busca convencer a gentes que no lo están, usualmente combina estas tres cosas. Okay. Eso independientemente del signo político, independientemente del contenido, o sea, los discursos están hechos de enunciados que describen, enunciados que apelan a un compromiso y enunciados que dan dirección, que dan directrices. Que antes no era así, no, siempre ha sido así. Esas son, digamos, las tres constantes de la convicción. Pueden variar los estilos, pueden variar los énfasis, pero un discurso político que busque convicción tiene estos tres elementos. ¿Hablamos retóricos. a nivel global o específicamente el caso venezolano? A nivel global. O sea, es casi una constante de la especie. Bueno, ya podemos analizar un poco genéricamente, pero quisiéramos tomar en cuenta algunos representantes políticos venezolanos. Vamos a comenzar, por supuesto, con el presidente Nicolás Maduro, revisando uno de los discursos más recientes, el de la memoria y cuenta, un fragmento para poder entonces tomar algunos elementos y desarrollarlos con el profesor. Vamos a escuchar palabras del presidente Nicolás Maduro. Y busque por la vía de un equilibrio de participación legal, busque atender lo que se ha generado como un mercado absolutamente abrupto, fuera de cualquier regla económica. Y puedan hacerse transacciones allí, a ese nivel, pudiéramos llamar de manera legal. Ahí tenemos parte del discurso de la memoria y cuenta que fue televisado en cadena nacional y por supuesto esperado por la población, ya que fue anunciado antes de su gira presidencial y fue realizado incluso a los 2 días de haber regresado de esta. ¿Se transmitió el mensaje que se esperaba en esa locución? ¿La población tuvo la recepción de los elementos que iban a ser transmitidos en ese momento? Bueno, tal vez no. Posiblemente la expectativa general de la población estaba en los anuncios, en los tan anunciados anuncios que finalmente no fueron anunciados. Pero anunciaron otras cosas y también positivas para esta gestión 2015. Sí, lo que pasa es que hay un diferencial entre las expectativas de la gente y las expectativas, y las expectativas de gestión. Cuando tú pasas de 18 a 3 meses o a un mes, generando expectativas sobre unas declaraciones que debes dar, y respondes con esas declaraciones, pero inmersas entre directrices y apelaciones de compromiso. Como las directrices y las apelaciones de compromiso suelen ser más enfáticas,
estas se construyen sobre la base del acuerdo sobre las declaraciones, porque las declaraciones son indicaciones en la realidad, o sea, son distinciones en la realidad. Se hacen desde el saber o la creencia que cada quien tiene. Estas creencias pueden ser compartidas o no. En este caso no lo son, porque estamos hablando de que no parten de un diagnóstico común. Los diagnósticos en principio son distintos y ahí, digamos, arranca parte del problema, en que no hay un diagnóstico común y tampoco hay voluntad para tener un diagnóstico común. ¿Por qué no hay este diagnóstico común y la falta de voluntad? Porque se ha polarizado el diagnóstico. Es decir, una parte tiene una concepción de realidad, una concepción de lo que debe ser la realidad, una forma de investigarla, una forma de describirla, una forma de construir las declaraciones en función de esa realidad, y la otra, pues la suya. Pueden usar el mismo método, pero con propósitos completamente distintos. Al no haber un diagnóstico común, arranca el problema desde allí. Ahora, estuve leyendo, por supuesto, de un foro que fue realizado en nuestro país que se llamaba El lenguaje de la política y la política del lenguaje. Esto estuvo participando junto a otros expertos, analizaban el discurso del oficialismo y comentaban que tanto el actual presidente Nicolás Maduro, en ese momento no era presidente, y el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, así como otros líderes del oficialismo, también enfocan o emulan, digamos, a el fallecido presidente Hugo Chávez en su discurso. ¿Cuál es la intención que se encuentra en este tipo de discurso? La intención de emular un discurso que como dije al principio, gira sobre las mismas claves retóricas, o sea, combina descripciones con directrices y compromisos. Mantener desde allí el constructo hacia los medios. Recordemos que el difunto presidente Chávez era una figura mediática fundamental, que el modelo de comunicación ejercido durante toda su administración fue el modelo de flujo de dos pasos, que es el modelo que era un modelo usado para la difusión de innovaciones generados específicamente para la Alianza por el Progreso, y era un modelo que se basaba en la retórica de las directrices y los compromisos. Estamos imitando el mismo esquema con la misma lógica. Es una política comunicacional, pero con una no lo es tanto. ¿Ha llegado a ser efectiva en otras oportunidades? Lo fue y mucho, pero en estos momentos lo que nos dicen las investigaciones de opinión pública es que hay rechazo a los enunciados emitidos, es decir, rechazo a las definiciones, rechazo a las descripciones, precisamente por la falta de un diagnóstico eficaz. Estamos hablando de que en el último ómnibus de data análisis hay hasta un 70% de la opinión que considera que el presidente Maduro miente. ¿Esto cómo puede ser revertido? ¿Cuál debería ser la estrategia política que se plantee o replantee entonces el presidente Nicolás Maduro para evitar esta percepción en la población? Se debe hacer énfasis en las definiciones, debe haber transparencia y debe avanzarse hacia la búsqueda de acuerdos en cuanto a los diagnósticos. No se puede partir, no se puede colocar en un mismo discurso definiciones y datos de la realidad contradictorios con datos oficiales, por ejemplo. Se debe preparar mejor el discurso. Yo le recomendaría al presidente Maduro que leyera, sus discursos para que hubiera concordancia entre su propósito comunicacional y la oficialidad que tiene ese discurso. ¿Debe cambiar contenido o digamos, la forma del discurso? ¿Fondo o forma? Ya eso se sustrae al análisis del discurso. Cambiar fondo implica cambiar la política. Yo no sé si él está en disposición de cambiar la política. No obstante, la opinión general sobre el estado de la política
dado por la misma encuesta, por la Omnibus Data Analysis, es lamentable. Estamos hablando de que cerca del 80% de la población, 81% de la población, estima que la situación está mal, y eso no es coyuntural, porque hay una evolución. Ahora vamos a revisar otro caso que viene siendo el secretario general de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Chuo Torrealba. Escuchamos parte de su discurso y conversaremos con el profesor también Carlos Delgado sobre este político venezolano. Es más o menos evidente que el próximo 23 de enero la oposición va a hacer anuncios importantes al país, anuncios que tienen que ver, cómo no, con el tema de la elección de los candidatos a la Asamblea Nacional, pero también el tema del plan de lucha del año 2015. Vamos a establecer una estrategia clara para, sea cual sea la contingencia, quede claro cuál es el planteamiento de la oposición democrática frente a lo que viene. Bueno, el caso de Chuo Torrealba, el secretario general de la Mesa de la Unidad, es más particular, ya que él no es político, digamos, de oficio, sino de ejercicio en este caso, al involucrarse con lo que son los partidos políticos de la oposición. Él era periodista, por supuesto, digamos, activista hasta social, ya que iba determinado o dirigido a llegar a las sociedades como tal. Ahora toma cargo o toma posesión de un papel político. ¿Cuál es ese discurso que ofrece o que realiza ahora más recientemente Jesús Chuo Torrealba? ¿Lo ha cambiado o ha cambiado esa forma de comunicarse anterior que él presentaba como comunicador? Ese es un caso sumamente interesante porque, sí, en efecto, Chuo Torrealba es activista social, es periodista, es egresado de la Universidad Central de Venezuela, tiene una larga trayectoria vinculado a organizaciones de desarrollo social, Radar de los Barrios, data del año 96, que se convierte en, no solo en el secretario general de una alianza de partidos, sino en su principal vocero. Y ahí es donde arranca la primera pregunta. La primera pregunta que la gente se hace, que puede tener alguna relación sobre los resultados de la percepción de opinión pública dados en la misma encuesta, en relación con Chuo Torrealba. Estamos hablando de que Chuo en esa encuesta aparece con 27% de aceptación, 23% de rechazo y 50% de no sabe, no contesta. Es decir, la población todavía no tiene clara cuál es su evaluación en relación con él, cómo lo va a percibir. ¿Acaso por lo reciente de, digamos, esta aparición pública como representante de partido político? No, yo creo que lo que se presenta es una suerte de disonancia cognitiva. Yo creo que, o sea, una cosa es ser activista social y otra el vocero de una organización. Es una situación muy difícil de manejar porque hasta ahora las organizaciones de desarrollo social, las organizaciones de la sociedad civil y los partidos políticos, sean el partido oficialista o sean los partidos de la oposición, se perciben en canales distintos, en canales separados, cuando que la realidad es la misma. Profesor, tenemos que hacer una pausa. Vamos a continuar analizando el discurso como tal de Jesús Chuo Torrealba y también les recordamos a la audiencia que pueden participar @EntreNoticiasGB. Estaremos leyendo la participación también de la audiencia en la próxima parte. Ya venimos con más de Entre Noticias.